lo cual haremos otra ronda de 4 minutos para que puedan contestarse o agregar temas que hayan tocado otros expositoras o expositores. Y finalmente, el doctor Víctor Ibáñez Rosas cerrará las jornadas, permitiendo también preguntas e intervenciones al final, que pueden ir escribiéndolas, y yo intentaré tomarlas y luego pasárselas a los distintos participantes. Así que, nuevamente, bienvenidos a todos y a todas. Le doy la palabra al doctor Daniel Sarzay, nuestro presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, que va a abrir esta jornada de diálogos para luego empezar con los expositores. Doctor. Muchísimas gracias, doctor Rosati. Una nueva jornada de diálogos. Les recuerdo que desde que comenzó la pandemia, que tuvimos que hacerlo por vía virtual, este es el quinto, en donde hemos abordado una enorme diversidad de temas y con una gran diversidad también de oradores. En esta oportunidad, y una vez más, ustedes pueden ver cómo está compuesto el panel y verán que tiene un altísimo sentido federal y un altísimo sentido de equilibrio de género, lo cual hemos cuidado en cada una de las oportunidades en que hemos brindado exposiciones. Por otro lado, quiero anunciar que el sexto suplemento, vinculado con el COVID y el Estado de Derecho y la Constitución, cuya coordinadora y fogonera es la doctora María Sofía Sagüesi, que lo hace espléndidamente, el sexto está a salir en estos días y tiene plumas muy importantes. No quiero decir los nombres porque siempre uno omite alguno, pero se compone de distintas secciones: una sección de doctrina, una sección de jurisprudencia, tanto nacional como interamericana, con lo cual realmente creemos que estamos cumpliendo una posibilidad de acercarnos en un momento como este, con contribuciones de muchísimo valor. El Consejo de la Magistratura, que es el tema que en esta oportunidad hemos elegido, el último, les recuerdo, fue la Corte Suprema. No hay duda que es el otro gran protagonista del Poder Judicial. Y recordemos en grandes líneas que cuando se le incorpora a la Constitución Nacional, la idea era lograr una despolitización, una despartidización de las dos funciones más importantes que hacen con la designación de los magistrados y con la posibilidad de su remoción. Es decir, liberar de los problemas que, conforme surge del mismo diario de sesiones de la Convención Constituyente en 94, acaecían en relación al rol que cumplía fundamentalmente el Poder Legislativo. Esta instancia previa de carácter más técnico, imparcial y despolitizada iba a posibilitar una oferta que a través de las ternas nos iba a brindar a sí mismo ser el vivero de un poder judicial más independiente. Asimismo, se le quitaron facultades a la Corte Suprema en relación a la administración, la superintendencia, ya que claramente el artículo 114 indica que otra función fundamental del Consejo de la Magistratura es nada menos que la administración del Poder Judicial. Pues bien, desde que esto se puso en marcha, muchos temimos que se pudiera producir una suerte de problemas entre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, en el sentido de que se discutiese quién era la cabeza del Poder Judicial, sacando desde ya como posibilidad el aceptar una diarquía, porque de ninguna manera eso es deseable. Yo siempre opiné que la Corte Suprema, por lo tanto, es el órgano, es la cabeza del Poder Judicial. Para mí nunca hubieron dudas, pero esto siempre está ahí flotando y fue, a mi modo de ver, la base que generó muchos conflictos de competencia. Así las cosas, yo no quiero de ninguna manera avanzar sobre las exposiciones que descuento, van a ser muy interesantes porque hay ex miembros del Consejo de la Magistratura, inclusive algunos profesores que han trabajado en el Consejo de la Magistratura. Tenemos profesores importantes, titulares de Derecho Constitucional, como el doctor Torricelli, bueno, el doctor Midón, un expresidente de la asociación, y el doctor Víctor Ibáñez Rosas.
de distintas provincias, y debo decir que el federalismo ha llegado a tal grado que soy el único porteño, para que después no se diga que somos una especie de privilegiados que copamos toda la escena. Es el segundo, les aviso, es el segundo panel donde la única presencia de la ciudad de Buenos Aires es la mía. Pobre ciudad de Buenos Aires. Así que no ocupo más la escena, los saludo, les agradezco la participación y en particular felicito que podamos contar, y agradezco especialmente, un elenco, porque es un elenco tan estupendo de expositores en esta oportunidad. Muy buenas tardes. Y le voy a recordar al doctor Rosati, perdón, que tiene que hacer un anuncio también. No se olvide, doctor. Muchas gracias, doctor Sarsay, por sus palabras. Luego estaremos mencionando las jornadas de jóvenes constitucionalistas, pero para no ocupar la escena, como bien dijo nuestro presidente, vamos a comenzar los diálogos que va a dar inicio el doctor Mario Bidón, que no necesita demasiada presentación, un doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en procesos de integración, expresidente de nuestra querida Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Doctor, si quiere empezar con su exposición, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emilio. Buenas tardes. Celebro esta reedición de los diálogos constitucionales y agradezco a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional esta invitación. Bueno, responder a la pregunta acerca de qué Consejo de la Magistratura queremos pasa, a mi modo de ver, por un mínimo de examen histórico a propósito del hecho de que en el seno de la Convención Constituyente de 1994 hubo dispares criterios a propósito de cómo debía integrarse este novedoso cuerpo. El disenso en este punto, con el paso del tiempo, fue de modo notorio una grave falencia política e institucional, porque así lo evidencian la sucesión de ocurrencias en torno a su cambio estructural con el dictado de 3 leyes en menos de 20 años sobre la misma materia. Entonces, no cabe duda que la previsión constitucional, más allá de algunas ventajas importantes, ha prestado un marco para que, sobre pretexto de reglamentación, se realicen a través de ella los más variados injertos para acomodar la composición del órgano a los intereses del circunstancial detentador. Hasta en algún momento llegó a hablarse de leyes de democratización de la justicia. Claro, lo cierto es que como la idea de cuantificar la integración del Consejo no prosperó en la Convención, el legislador extraordinario nos legó una cláusula que ha generado ríos de encontrada tinta a la hora de definir los alcances de una palabra inserta en el 114. Es la referida al equilibrio entre las representaciones de los órganos resultantes de la elección popular, la de los jueces y la de los abogados de la matrícula federal. Este debate incluso cobró singular importancia cuando se discutieron los alcances de la ley 26080. Y me acuerdo que se sostiene y se sigue sosteniendo que este vocablo equilibrio
no es sinónimo de igualdad, sino que en una razonable semántica constitucional está asociado a conceptos como equidad, proporción, equivalencia, simetría, estabilidad, correspondencia y, ¿por qué no?, un grado de concordia y sensatez. De todos modos, cualquiera sea la interpretación que de ella se haga, una cosa está en claro. El constituyente ha establecido que el único mecanismo válido para la aplicabilidad del precepto es la de tener un consejo de la magistratura equilibrado. El órgano llamado a seleccionar jueces y acusar a los potenciales enjuiciados no puede vivir en el desequilibrio. Sin embargo, la ley vigente hizo de este sustantivo su manifestación más llamativa, y la mayoría legislativa de la época quitó espacios institucionales a los sectores apartidarios, aquellos estamentos que en la distribución de lugares correspondían a abogados, jueces y académicos. De allí que con una igualdad puramente aritmética, como si se tratara de un cálculo algorítmico, se recortaron 2 lugares al poder legislativo, que es el más sobrerepresentado, 2 a la representación abogadil, 2 a los emanados de la magistratura y 1 al ámbito académico. Una suerte de equilibrio al uso nostro. El simplismo de la ecuación que se ha ensayado para terminar y cumplir con el término asignado resulta totalmente asimétrica al fundarse en una regla que consistió en quitar más a quien menos tenía en términos de proporción. Una suerte de efecto Mateo, pero no bíblico, sino institucional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Midón. Gracias también por cumplir con el tiempo asignado. Le damos la palabra a la doctora Soledad Gennari, vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén y titular de la Oficina de la Mujer. Doctora, por favor. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, ya acordamos tutearnos hoy en la previa. Ante todo, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, por supuesto, en la persona del doctor Sapsay, y muchísimas gracias también, Sofía, por toda la asistencia, la coordinación, al igual que Emilio. Para mí también es muy especial esta participación porque comparto el panel con mi querido profesor de Derecho Administrativo, Hugo Prieto, que tenemos una pequeña diferencia de edad porque hubo un debate previo en torno a quién era profesor de quién, pero era muy joven, éramos muy jóvenes en esa época y lo seguimos siendo, así que es una tarde para mí muy especial. Bueno, el tema realmente es un tema, voy a poner ya mismo el cronómetro para respetar el tiempo tal como pidió Emilio, el de agradecimientos no cuenta. ¿Qué tipo de consejo de la magistratura necesitamos? Me parece que es una pregunta que interpela sobre todo a quienes integramos el Poder Judicial y ejercemos la función jurisdiccional, porque en este caso me parece que esta pregunta puedo utilizarla para decir no solo qué tipo de consejo de la magistratura necesitamos, sino que tenemos que reconocer que esta pregunta es inescindible a qué tipo, y en este caso voy a hablar solo en el caso de los funcionarios o funcionarias de jueces y juezas, qué tipo de jueces y juezas o qué tipo de magistratura necesitamos. Me parece que quería ensayar esta suerte de puente o conexión entre estas cuestiones porque justamente esta pregunta nos va a llevar a responder otra pregunta. ¿Por qué hoy el Poder Judicial, y en este punto creo que el Consejo de la Magistratura y la magistratura nos tenemos que hacer cargo de que el Poder Judicial enfrenta una crisis de legitimidad? Esta crisis de legitimidad, por ejemplo, motivó, entre otras cuestiones, el dictado de códigos de ética como el Código Iberoamericano, reafirmar ciertos principios, hacer acuerdos,
pero creo que tomar razón de esta crisis de legitimidad tiene que ser una responsabilidad compartida, no solo entre el Poder Judicial, sino también entre el Consejo de con el Consejo de la Magistratura. Entonces, en este punto es donde yo creo que ¿qué Consejo de la Magistratura necesitamos? Uno que de alguna manera colabore también en el diseño de una política pública judicial. En el caso de Neuquén tenemos un Consejo de la Magistratura que no ejerce función administrativa ni superintendencia, solo está abocado a la selección, en este caso de jueces, juezas, fiscales, defensores públicos, etc. Pero yo me quiero abocar a esto, a la crisis de legitimidad del Poder Judicial en función de algunas decisiones que se han visto como sumamente criticadas en los últimos tiempos. Entonces, pienso que el Consejo de la Magistratura que necesitamos es aquel que también se haga cargo de esta crisis de legitimidad y en equipo o en función compartida con el Poder Judicial diseñe una política pública judicial para poder revertir este fenómeno. Todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial todo el tiempo, más allá de las individualidades, somos permanentemente cuestionados, y la realidad es que estamos siempre repensando desde la función jurisdiccional cómo revertir esta crisis. Y creo que volver a repensar no solo la composición, que esto no quiere decir que haya un necesario correlato con alguna modificación, sino que creo que es necesario que a raíz de esta interpelación, hacernos cargo de la crisis de legitimidad y de manera compartida, podamos revisar no solo la composición de los consejos de la magistratura, sino también la forma de evaluación. Y en este punto, por supuesto que la integración es decisiva, pero si miramos la forma de evaluación, vamos a ver que hoy, y esta es mi humilde opinión, yo hoy estoy en un ecosistema de constitucionalistas muy prestigioso. Yo vengo del derecho administrativo y hoy, por razones del destino, también me encuentro abocada a revertir un montón de cuestiones donde somos permanentemente, de alguna manera, exigidos en dar respuestas por cambios de paradigma. ¿A qué me refiero? Las últimas consecuencias o crisis que hemos tenido fueron decisiones donde se cuestionó severamente la falta de perspectiva de género, ya que el doctor Sapsay hizo referencia a esto, la falta de perspectiva de género, la falta de perspectiva de vulnerabilidad, la falta de perspectiva de derechos humanos y consideraciones por aplicación neutral o muy abstracta de algunas normas. Y ahí es donde yo pienso que justamente un Consejo de la Magistratura que se haga cargo también en conjunto con el Poder Judicial, y que por supuesto no pierda protagonismo, comience a repensar. Yo no pensaría tanto en el escenario de la integración, de la composición y de los equilibrios, como muy bien hoy refirió el doctor Midón, sino que empezaría a repensar los procesos de evaluación. Y aquí es donde ya en la mitad del tiempo donde empecé, quiero referirme a que es impostergable asumir en los procesos de evaluación criterios muchísimo más realistas con la necesidad de adecuar esta perspectiva a la que me refiero de género, vulnerabilidad como un tema más general o diversidad, para poder evaluar la capacidad de estas personas postulantes para resolver determinados conflictos, determinadas tensiones dialécticas, determinadas situaciones. Hoy el paradigma de la magistratura no es una magistratura con un fuerte contenido intelectual, sino que justamente, por ejemplo, en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, entre los componentes de la ética está la equidad y la justicia. Y dentro de la equidad y la justicia, en el artículo 36 del Código Iberoamericano, habla de la necesidad de que ninguna decisión puede generar, aplicada de manera neutral, consecuencias disvaliosas, ya sean personales, familiares o sociales, que generen como una situación desfavorable en concreto, digamos, en la persona, más allá de, no sé si me explico bien, obviamente que siempre que se dirime un conflicto, siempre va a haber una parte, la perdidosa, que no va a estar de acuerdo. Pero aquí, la equidad es un concepto mucho más abarcativo y mucho más compensador de aquellas desigualdades estructurales
que es necesario ir recomponiendo y de aquellas asimetrías de poder que la magistratura está llamada a reparar. Entonces, acá es donde yo quiero resaltar que del repaso, del diseño de los, y ya voy llegando hacia el final, de la evaluación técnica, de cómo juega la evaluación técnica, de la entrevista personal, de cómo es la evaluación general, sin adentrarnos en los reglamentos y mucho más, vemos que hay un fuerte componente de lo que sería los criterios técnicos o subsunsivos de resolución de conflictos, y no se indaga en lo que sería esta capacidad de poder aplicar los marcos normativos con equidad. Después, en la segunda vuelta, profundizo esto, y para esto hay una herramienta muy concreta, y aquí responsabilizo directamente, voy a hacer foco en un solo punto. Una de los mayores cuestionamientos hoy a la justicia es la falta de perspectiva de género, y esto hay que asumirlo, no porque yo quiera llevar todo al tema al cual me encuentro dedicada hace algunos años, sino que las crisis y los cuestionamientos de las decisiones más profundas fueron por estas consecuencias, ya sea en el marco de femicidios o de temas, quizá no con la violencia más letal, pero sí siempre en el marco de la violencia contra la mujer. Y ahí es donde yo creo que los exámenes, las evaluaciones técnicas deben profundizar en cómo una persona que decide observa el conflicto, reconoce categorías sospechosas, reconoce la vulnerabilidad y tiene una tendencia a corregir la neutralidad de las normas y a equiparar las desigualdades. Después lo profundizo y quiero respetar el tiempo que ya lo cumplí, así que para cerrar, el Consejo de la Magistratura que necesitamos es aquel que hoy se haga cargo de la crisis de legitimidad en conjunto con el Poder Judicial y en equipo podamos desarrollar una política pública para corregir este fenómeno que afecta a la credibilidad del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Para continuar, sin solución de continuidad, valga la redundancia, le damos la palabra al doctor Hugo Prieto, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Comahue, convencional constituyente nacional en 1994, última reforma de nuestra Constitución, y provincial en Neuquén 2006. Doctor, por favor, la palabra. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento, por supuesto, a la asociación. Un saludo a todos los amigos que veo en pantalla. Y rectifico a Sole, que no éramos tan jóvenes, éramos más jóvenes solamente, ¿no? Sole justamente decía recién, hablaba acerca de la crisis de legitimidad. Y hoy releía que Sagüez, más o menos contemporáneamente con la sanción de la reforma del 94, decía que el Consejo de la Magistratura era un dispositivo tendiente a resolver esa crisis de legitimidad de la que ya por entonces adolecía el Poder Judicial y que se vinculaba tanto con la calidad, con la eficiencia y también con la imparcialidad. Muy influenciado, o esto se achacaba en buena medida al sistema de designación política que tenía nuestra Constitución, que, anticipo, creo que sigue teniendo nuestra Constitución. A ver, el Consejo de la Magistratura claramente es, y sin sentido peyorativo, de hecho fui parte de su instauración, es un injerto en nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema de división de poderes rígido, estricto, de frenos y contrapesos, que más allá de que no funciona ni siquiera como fue diseñado en su momento, básicamente por la irrupción de los partidos políticos que tergiversan el sistema, cuestión valorativa si esto es para bien o para mal. En mi opinión, hay otros elementos que en todo caso después profundizamos. Pero lo que está claro es que es un injerto. ¿Por qué? Porque los consejos de la magistratura tienen su origen en los sistemas de administración de justicia, es decir, en los sistemas donde los jueces no tienen, como sucede en Estados Unidos y en
nuestro país poder político. ¿De dónde deviene el poder político de los jueces? Pues del control de constitucionalidad, de la posibilidad de que una decisión mayoritaria sea dejada sin efecto por cualquier juez de cualquier instancia, de cualquier jurisdicción del país. Esto, por supuesto, es un poder muy importante y que ha sido claramente, que ha evolucionado de forma muy distinta en el modelo original respecto, y en el argentino, notándose claramente una fuerte expansión que, en mi opinión, afecta fuertemente los procesos democráticos, porque la expansión que ha tenido aquí el control de constitucionalidad ha trascendido claramente los límites del caso concreto para en muchos casos tener características de generalidad y aún ser ejercido asiduamente de forma cautelar directamente contra leyes. Pero lo que quiero significar aquí, para atenerme a la cuestión, es que nuestro poder judicial tiene un poder político mayúsculo, y que en el marco de un sistema democrático, cuando nos ponemos a diseñar instituciones, no podemos dejar de observar y de verlo. ¿A dónde voy? A que es absolutamente lógico que en un sistema de control de poder judicial con fuerte poder político de los jueces, debamos poner el acento en cuidar la legitimación democrática de los jueces, que siempre la tienen de forma indirecta, pero me parece que esto tiene que estar acendrado. Además, justamente esta expansión del control de constitucionalidad, también podemos profundizar después, ha trastocado en un marcado desequilibrio de los poderes. Es decir, entiendo yo que gran parte de las decisiones de los poderes políticos siempre están ad referéndum de los poderes, del poder judicial. No terminan de ser efectivas y válidas hasta tanto sean precisamente validadas por el Poder Judicial, incluyendo las propias vinculadas al Poder Judicial, con lo cual el sistema de frenos y de contrapesos y de controles recíprocos se queda en el camino. Por ejemplo, para no ir al caso este de la Corte que está por resolverse, basta pensar en las decisiones del jurado de enjuiciamiento, que la Constitución, letra y espíritu, dice son irrecurribles, y sin embargo la Corte las revisa. No vamos a profundizar ahora, pero lo cierto es que no fue ni la ley, no es lo que dice la Constitución, ni es lo que dice el espíritu. El Consejo de la Magistratura, claro, ¿qué sucede? Nosotros seguimos teniendo un sistema de designación política que esté de acuerdo al 114 en el Poder Judicial, y en esto comparto con el maestro Spota, absolutamente, es una cuestión geográfica, una ubicación geográfica, pero el trabajo y la función que cumple el Consejo de la Magistratura no puede ser calificada de ningún modo de jurisdiccional y, en mi opinión, es uno de los organismos extrapoder de la Constitución, como el Procurador General de la Nación, como el organismo fiscal a cargo del control de la coparticipación federal, o el nunca integrado ente regulador de los servicios públicos con participación de las provincias y de los usuarios. ¿No? En mi opinión, su ubicación es extrapoder. Pero quiero responder concretamente al interrogante que plantea el título de la charla. Primero, en realidad, ¿qué Consejo de la Magistratura necesitamos? Bueno, yo diría que primero uno compatible con el diseño institucional, con lo cual ustedes dirán, hay que cambiar el Consejo de la Magistratura y suprimirlo o hacer otra cosa. En mi opinión, lo que hay que cambiar es el sistema presidencialista y que hay que buscar un sistema que tenga centralidad en el Parlamento por diversas cuestiones, básicamente por razones de eficiencia y por razones de sistema democrático sobre las que no me puedo extender. Segundo, bueno, mientras tanto, ¿qué hacemos?
yo voy a tener un par de disparadores, algunas de las cuales, de estas propuestas, han sido concretadas. Tuve que ver en el diseño institucional del Consejo de la Magistratura de Neuquén y de alguna manera representan lo que inspiró ese diseño institucional. Primero, que sea reconocido como organismo extrapoder, me parece que esto se puede hacer. En esto voy a discrepar con mi amigo Mario y precisamente probablemente con la mayoría de la doctrina. Yo creo que el sistema de equilibrio, por supuesto, no significa paridad, pero me parece que necesariamente por esta cuestión de la legitimación democrática que requiere la designación de jueces, me parece que la mayoría en la composición de un Consejo de la Magistratura tiene que ser de origen de los poderes representativos, ¿sí? Y que los otros sectores que necesariamente tienen que estar integrándolo deben ser pensados en cuanto a su cantidad y demás en función de cuánto aportan como estamento funcionalmente para la mejor selección de los jueces de la República. Inclusive, creo que el texto constitucional lo permite, ni siquiera la representación de los poderes políticos, que se refiere claramente a los poderes de origen electivo, requiere que sea específicamente por los mismos diputados, senadores, como no lo es el integrante representante del Poder Ejecutivo, que también en nuestro diseño institucional es un cargo que se elige directamente, ¿no? De modo que esa me parece que es una cuestión interesante a considerar, que le puede dar, sin desmedro de la representación popular, al contrario, le puede dar mayor profesionalismo y evitar muchas de las objeciones que la intervención directa de los legisladores acarrea, ¿no? Luego, creo que el Consejo de la Magistratura puede acceder a una función como la tiene en la provincia de Neuquén, en Chubut, y como lo propuse siendo legislador nacional hace algunos años, que es la evaluación de la idoneidad y desempeño de los magistrados, por supuesto, de forma tal de que esto no pueda ser un instrumento de persecución política ni un instrumento de control, simplemente para garantizar el artículo 16 de la Constitución de que todos los empleados públicos tienen que ser idóneos, particularmente los que resuelven sobre nuestra vida, honra y patrimonio. Y finalmente, creo que es imperativo concretar de una vez la transferencia de la justicia a la ciudad de Buenos Aires, de la justicia nacional, de la justicia ordinaria, de la justicia común, cuestión de que aliviaría muchísimo la labor del poder del Consejo de la Magistratura de la Nación y podría de este modo absorber estas otras funciones. Yo quiero terminar, y lo que me estoy excediendo, por favor me lo descuentan del tiempo suplementario que se acordó, que a pesar de todo esto, yo quiero resaltar tres cositas como conclusión. La primera es que, aún a pesar de sus críticas, resultaron dos cosas muy buenas del Consejo de la Magistratura, de su inclusión, de este injerto constitucional, como se lo ha dicho sus más críticos. El primero es que fue un avance ciertamente en la democratización de la justicia, en el sentido de que permite un acceso plural y el acceso de muchos que en el sistema político puro, por decirlo de algún modo, nunca hubieran podido acceder a la magistratura. Y que, si bien no garantiza absolutamente de que lleguen a la magistratura los mejores, impide sí que lleguen los peores, cosa que no lo impedía el sistema puro anterior, y eso no es poca cosa. No creo yo que el Consejo de la Magistratura, su reformulación, su mejor diseño, pueda resolver el problema de la justicia. Eso depende de muchísimas otras circunstancias. Esto es solo algo más, pero aún cuando no sea determinante, tenemos que dar pasos justamente para resolver esa crisis que
es tremenda. La justicia hoy es el poder peor, de que menor confianza inspira en la sociedad, menos que el poder legislativo, menos que el poder ejecutivo. Tengo aquí unas estadísticas que en todo caso después lo vemos, del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que son tremendas. Y bueno, la designación de los jueces es un paso y ojalá podamos perfeccionarlo rápidamente. Muchas gracias, doctor Prieto, por la intervención y la exposición. Damos la palabra ahora a la doctora Marina Sánchez Herrero, actual miembro del Consejo de la Magistratura y profesora en Derecho Administrativo. Doctora, por favor, sus minutos. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a agradecer al doctor Sapsay, a través de él, a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, por la invitación. Es realmente un honor para mí estar acá. ¿Qué me pasó? Me pasó que venía con muchas ganas, ya no sabía cómo cerrar en 8 minutos ideas sobre todo lo que creo que hay para hablar sobre cuál es el Consejo de la Magistratura que necesitamos, y después de escuchar a quienes me antecedieron en la palabra, tengo más ganas todavía de decir cosas, y desde ya adelantarme sobre que hay conceptos que yo doy por sentado respecto a que sucedieron en la Convención del 94, y quienes estuvieron presentes sepan disculparme si así no fue o los malinterpreto. Ahora bien, ¿qué poder de la magistratura necesitamos? ¿Qué consejo, perdón, de la magistratura necesitamos? En principio podríamos decir, y asintiendo con lo que dijeron antes, que sería ideal por lo menos volver a ese concepto primigenio que tuvo el constituyente del 94. Luego de ahí podemos sentarnos y hacer múltiples análisis sobre hacia dónde mejorarlo, o cómo adecuarlo a las estructuras y a las instituciones que nosotros tenemos, porque como bien han dicho, se ha traído de otros modelos que probablemente cuesten más insertarlo en nuestra estructura o en nuestro concepto, que no es el único instituto que nosotros, u organismo que nosotros hemos traído y hemos insertado en una multiplicidad de otras instituciones u organismos que nos han costado que funcionen natural y coordinadamente. Pero lo primero que yo por lo menos quisiera afirmar, después el resto probablemente sean disparadores, es debemos volver a lo que los constituyentes quisieron. Y un poco yendo a los constituyentes, digamos, y yendo para, digamos, a nuestra historia del 83 para acá, por supuesto, no me quiero ir más allá, a mí me parece que lo que pasó en el 94 es que se profundizó el concepto de república al pensarse el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué planteo esto? Todos sabemos que hasta el 94, o por lo menos a partir del 83, estaba como aceptado socialmente que los estamentos políticos, o los políticos, vendría a ser, se encargaran de lo que tenía que ver con la designación de los jueces. Y era algo constitucional que estaba basado en un concepto de soberanía, es decir, si quienes lo elegían eran los representantes del pueblo, pues entonces podían avanzar sobre la designación de los jueces, y eso tenía una legitimidad social. Legitimidad que por supuesto se fue quebrando, y al irse quebrando se fue como cuestionando cuál era la independencia del Poder Judicial en esta intromisión de la política en el nombramiento. Por supuesto, también estaba la cuestión disciplinaria, ¿no? Entonces la realidad es que lo primero que tenemos que reconocer fue que la dirigencia política de esa época entendió que debía autolimitarse y quitarse esas potestades constitucionales que tenía y otorgarla a un organismo distinto. ¿Organismo que cómo tenía que funcionar? Bueno, celebremos que entendieron que tenía que funcionar con todos los actores del sistema, y eso no es un dato menor. Porque la verdad es que ellos tenían esas potestades, y la verdad que ellos, que fue la dirigencia política, decidió resignarla para que los abogados, el Poder Judicial, la academia, conjuntamente con ellos, pudiéramos llevar adelante 3 funciones esenciales. Una, la profesionalización de la designación de los jueces; otra, la cuestión disciplinaria; y otra, la administración del presupuesto del Poder Judicial. Eso me parece que fue un gran adelanto, por eso digo, profundizó el concepto de república, sacó al Poder Judicial de este nombramiento que, si bien, como dijo el doctor Prieto, hoy sigue siendo así, yo creo que fue una idea superadora de lo que había, y fue una autolimitación. Esa autolimitación, como ya lo han dicho, buscó un equilibrio y no una igualdad. Entonces me parece que hay 4 puntos para analizar, que espero que me alcance el tiempo, y si no lo profundizo en los 4 minutos, sobre
¿Qué es lo que entonces, a qué es lo que tenemos que volver? La primera palabra es equilibrio, la segunda palabra es representación, la tercera palabra es administración, y la cuarta palabra, tal vez como disparador, es si la Corte, o el vínculo con la Corte, no es si la Corte tiene que estar, cómo vincularse, porque podría no estar y podría ser una buena vinculación, y podría estar y ser una mala vinculación. Bien, entonces, ¿cuál es la vinculación? El equilibrio ya lo han dicho todos, el equilibrio es no cooptar ni dominar la voluntad del órgano o del organismo, cosa que hoy no sucede, porque hoy el estamento político entendido, diputados, senadores y representantes del Ejecutivo, que es casualmente lo que el constituyente no quiso, hoy tienen la voluntad simple del organismo. Hoy la tienen. Entonces, en la búsqueda de equilibrio, que por supuesto no representa igualdad, hoy tenemos un profundo retroceso, que fue un retroceso, una degradación legislativa, ciertamente, llevada adelante por la misma visión ideológica y el mismo espacio, digamos, que fue la degradación de ese concepto de equilibrio que para mí era exactamente lo que buscó ese constituyente, que fue decir, no tienen que ser todos lo mismo, pero nadie puede tener la voluntad por sí misma. Entonces, al primer interrogante, ¿cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos volver? Y volvamos al equilibrio. Bien, a eso es lo primero que tenemos que volver. Lo segundo es representación. Bien, acá en esto digamos, es algo que nos incumbe, digamos, a los abogados litigantes. Yo soy representante de los abogados del interior del país, porque en esta modificación que se hizo se vulneraron dos ejes. Uno fue la mirada federal, bien, del Consejo de la Magistratura de la Nación. Quiero aclarar una cosa que por la rapidez de los conceptos me olvidé. Cuando se perdió el equilibrio, no solo se permitió o se permite que determinados estamentos tengan la voluntad simple, que fue exactamente lo que no se quiso, sino que también se vulneró la participación de las primeras minorías. Bien, porque al atacar la representación se tocaron las minorías. Entonces se vulneró el equilibrio en dos ejes centrales y que ahí atentó contra la naturaleza misma del organismo. La segunda es la representación. Solo voy a poner como ejemplo que los abogados, el estamento abogado, que es la mirada más universal que se tiene sobre el sistema, y esto no lo digo en detrimento del resto de las miradas, ni muchísimo menos del resto de los estamentos, sino que nosotros, y más en materia federal, el solo ejercicio profesional, ser nosotros los que hacemos los 500 kilómetros para ir de una jurisdicción a otra, estar en todas las instancias, estar en todos los fueros, tenemos una mirada acabada del sistema que el resto no es que no tiene, pero yo entiendo que es más parcial. Ahora bien, un representante por todos los abogados por todas las provincias del país, todos los abogados que integran todas las provincias del país, y un representante por la capital. Ustedes díganme si no se vulneró, ya solo en mi estamento, esa mirada federal que tenía que tener el Consejo y que ya está dejando de tener. Y lo segundo es haber sacado a los abogados de un tema tan central como es la búsqueda del perfil del juez que necesita la justicia. ¿Quién mejor que nosotros? Y vuelvo sobre no ser peyorativa con el resto, ni muchísimo menos anular su mirada, pero haber sacado la abogacía al abogado litigante del proceso de evaluación y selección de los jueces es realmente algo que debe cambiarse. Les cuento que nosotros con el doctor Juan Pablo Mas Vélez, que es mi compañero de estamento, interpusimos una acción judicial y creemos que vamos a tener para volver a integrar selección. Pero bueno, eso creo que la representación, es decir, en esta pérdida de equilibrio a través de la supresión de la representación, es otro de los temas sobre los que se debe volver. Probablemente podamos hablar de otro número, pero el que hoy está ciertamente no respeta la representación estamentaria, que es esto de que todos los actores del sistema puedan tener una visión acabada y equilibrada sobre qué tipo de justicia, en esto coincido con la doctora Gennari, qué tipo de justicia vamos a tener. Bien, porque no es ni más ni menos que eso la labor del Consejo de la Magistratura. Finalmente, administración. En administración les debo decir que me parece que claramente es un tema central. El Consejo de la Magistratura llega al mes de agosto con la asignación presupuestaria dada por el Congreso, a partir de ahí pide asistencia, bien, todos los años. Yo he sido una persona que me he pronunciado públicamente en contra de la reforma de la justicia, entre otras cosas porque no resuelve, entre otras cosas, la cuestión seria presupuestaria del Poder Judicial que hoy estamos teniendo, y probablemente como disparador también pensar si la administración tiene que ser o no conjunta con la Corte, que ese es un tema profundamente debatido, y aquello que hoy está en el Congreso, que es un proyecto del doctor Pablo Tonelli, respecto a cómo se reparte el presupuesto asignado por el Congreso
entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema. Que ustedes saben que hay varios proyectos, entre ellos algunos que dicen que recién la alícuota que le corresponde a la Corte se tendría que dar luego de afrontado todos los gastos que ciertamente nunca alcanzan. Sepan que nosotros estamos en emergencia edilicia, en emergencia tecnológica desde el año pasado y antes de la pandemia, y que la pandemia solo lo que hizo fue dejarnos al profundo desnudo de las deficiencias del sistema, y ahí fue cuando surgió lo humano del Poder Judicial, es decir, todos aquellos que trabajaron, que hicieron un inmenso esfuerzo con lo que se tenía y con lo que se podía. Y yo esto voy a los jueces del interior del país, juzgados multifueros, bien que han hecho magia con lo poco que han tenido para poder llevar esta justicia adelante. Y como último, como disparador, digamos, si la Corte tiene que integrar o no, miren, yo no sé cuál es la mejor fórmula, probablemente yo tenga una opinión que no es mayoritaria, si tiene o no que formar parte de la Corte. Lo que me parece que es muy importante es tener en claro en este país que integre o no la Corte, que probablemente yo sé que mayoritariamente consideran en esto de que al formar parte del Poder Judicial su cabeza debiera estar, probablemente lo de los traslados de los jueces hoy sería otro tema si la Corte hubiera formado parte de esas decisiones. También, ¿bien? Lo que no puede pasar, y es algo que tenemos que repensar en de cómo funciona el Consejo, es que el hecho de que no esté genere todo tipo de actitudes de distintos sectores respecto de qué hago y qué dejo de hacer, o qué doy y qué dejo de dar. Porque eso es en definitiva en detrimento del sistema, en definitiva del ciudadano, que es el destinatario final de la función jurisdiccional. Bueno, equilibrio, representación, administración y relación con la Corte, me parece que son ejes a tener en cuenta, que no son ni más ni menos que los que va a tratar también esta comisión, que si quieren después podemos hablar, ejes a tener en cuenta, pero lo primigenio es por lo menos volver al espíritu del constituyente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sánchez Herrero, por su intervención. Le damos la palabra ahora a la doctora Magali Miranda, especialista en Derecho Judicial por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, doctorando en Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Político por la Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba. Por favor, doctora, sus minutos. Bueno, muchas gracias. Voy a comenzar sumándome a los agradecimientos profundos y sinceros, por cierto. En primer lugar, al doctor Sapsay. Siempre es un gusto compartir y participar de las actividades de la asociación. Y, por supuesto, a Sofía y a Emilio por haber puesto todo para poder llevar adelante este diálogo y por haber pensado en que la participación mía podía ser eventualmente interesante, aunque claro, al lado de los expositores que tenemos lo dudo. De todos modos, haré el intento porque esto es parte de mi investigación doctora. Celebro particularmente el título, como lo han hecho quienes participaron antes, de la convocatoria en la medida que se considera un diálogo constitucional, porque preguntarnos qué consejo de la magistratura necesitamos nos permite identificar al menos un punto de partida que creo que todos tenemos en común, y es que el diseño o el funcionamiento actual que tiene este instituto requiere modificaciones. Nuestras prácticas institucionales, o en la legislación, o en ambos aspectos. Para poder hacer un diagnóstico serio, ¿sí?, de la institución y pensar las medidas para mejorar el funcionamiento, tenemos que pensar, como también se ha referido hasta el momento, en qué perseguían los constituyentes con la incorporación, cuál era el déficit que se buscaba solucionar. Básicamente, ¿para qué el Consejo frente al sistema anterior? Como sabemos, el objetivo principal de la reforma era despolitizar el nombramiento de los jueces inferiores y mejorar la idoneidad técnica de los jueces, y así se reforzaría la independencia judicial. Ahora también, como sabemos, el desembarco del artículo 114 en el texto de la Constitución exigió intercambios acalorados en el seno de la Convención en orden a obtener un punto de consenso en la redacción. Alguna vez, en el ámbito de algún congreso de jóvenes, hemos escuchado a exconvencionales constituyentes indicar que se plasmó en la letra lo que logró acordarse y que cualquier otra edición hubiera entorpecido o incluso obstaculizado la inclusión del artículo. Lo cierto es que la redacción ofrece desde el comienzo múltiples interpretaciones, sobre todo en relación a facultades, miembros, equilibrios, como venimos escuchando, y obliga a releer la norma para desentrañar si lo que exhibe la praxis y lo que regulan las normas se ajusta o no al texto. En este sentido, en parte se critica el amplio margen de discrecionalidad que
que se dejó al legislador infraconstitucional y que, según entiendo, acabó distorsionando la voluntad de los constituyentes, al menos parcialmente. Sintéticamente, las funciones del Consejo tienen que ver con selección, administración y ejecución de presupuesto, facultades disciplinarias, suspensión y acusación, y la organización judicial. El tratamiento que se dispensa a cada uno de estos aspectos, por la legislación, por la jurisprudencia y por quienes participan de la vida de la institución, ha sido y es objeto permanente de controversias. A su vez, como hemos escuchado, integración y composición opera necesariamente como una variable adicional que puede modificar la interpretación de cada una de estas funciones. De modo que se trata de una institución que pretende regular un fenómeno bastante complejo y a donde interactúan diversos sectores de poder y por sobre todo, debemos pensar que fue una institución creada para garantizar mejores jueces en la República. Esta complejidad es la que, entiendo, ofrece buenos argumentos para pensar que es inoportuno el momento elegido para proceder a una reforma. Se ha dicho en estos últimos meses particularmente que nunca es un buen momento, ¿no?, para encarar una reforma de esta envergadura, pero decididamente este pareciera ser el peor. Dado que está, de hecho, un proceso de reforma en marcha del Consejo, y por cierto, un proceso pretendidamente integral de reforma judicial, voy a centrarme en algunos de los aspectos que estarían en juego. Las modificaciones del Consejo se perfilan en menos en dos etapas. Una, de la mano de un proyecto de reforma que se aprobó en el Senado y se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Y otra, con pretensiones de ser quizás una reforma más ambiciosa, que se abordará a partir del trabajo del Comité de Expertos. En relación al proyecto de reforma actualmente en tratamiento, me parece importante destacar la inclusión de la intervención del Consejo en la designación de jueces subrogantes, y aquí sí la fijación de plazos para la conformación y para la remisión de las ternas, y a su vez para la remisión de los pliegos por parte del Ejecutivo al Senado, porque esto realmente necesita una solución. Las demoras son demasiado inexplicables en algunos puntos. Y otro aspecto, por solo referirme a algunos, del proyecto en trámite, es la inclusión de una serie de reglas de actuación, pautas éticas, digamos, que deben, y el deber de los jueces de comunicar al Consejo acerca de cualquier tipo de influencia recibida. En general, la tendencia en materia de regulación deontológica indicaría cláusulas un poco más abiertas, ¿sí?, tipos menos escuetos, pero aún así es adecuada, entiendo, la positivización de estas reglas, aunque creo que sigue siendo prioritario enfocar el diseño institucional en los tramos de la selección y la capacitación de los magistrados, como bien se señaló también antes. Para enfrentar el problema institucional que tienen estas prácticas indebidas, creo que es mejor contar con mejores jueces desde el inicio, que estén en mejores condiciones de someter su riguroso criterio a la coyuntura y decidir activar los mecanismos correspondientes en su caso. Porque de lo contrario, ese deber del juez se traslada, ¿sí?, directamente, el conflicto eventualmente se traslada a manos de un órgano político, al menos en su actual composición es eminentemente político, donde la vara para medir si existió o no una influencia indebida que compromete la independencia ya no tiene que ver con una introspección del juez, sino con los avatares políticos y sus claramente imponderables. En paralelo, está trabajando el Consejo Consultivo. Nuevamente, en este punto, debo detenerme un segundo en hacer la reflexión acerca de una reforma de gran relevancia institucional en Argentina está originada en un comité de expertos. Solo resta esperar, al menos en lo personal, que cuando ingrese este proyecto al trámite ordinario de formación y sanción de las leyes, se produzca una profunda deliberación, ¿sí?, que ineludiblemente tiene que darse en el Parlamento. Como vimos, el decreto de creación por parte del Ejecutivo que establece el comité, dice que el comité debe ocuparse de algunas cuestiones en relación al Consejo, sobre las cuales me interesa destacar algunas. Algo ya hemos dicho, mucho han dicho, particularmente el doctor Midón, en relación a la estructura y la composición del cuerpo, ¿sí? Claramente la integración actual, ¿sí?, existe un predominio absoluto del sector político que opera, como decíamos antes, sobre esas variables y rompe la armonía en la integración de un cuerpo que estaba llamado precisamente a despolitizar el procedimiento de selección de los magistrados. Y vuelvo al planteo inicial para poder pensar el fenómeno complejo a la luz del perfil del juez que deseamos. No hay dudas, ¿sí?, de que la agencia, ¿sí?, los motivos que llevan a obrar, por ejemplo, las comisiones de selección o disciplina pueden ser totalmente distintos, ¿sí?, según el origen académico o político que vaya a tener el Consejo.
Para dotar de una mayor agilidad, publicidad, transparencia, ¿sí? Otra de las cuestiones que regula o que, sobre las cuales está trabajando el comité tiene que ver con una mayor participación por parte de las universidades públicas y las ONG. Entiendo que en este marco podría incluirse un sistema de audiencias públicas que incorpore la participación de estos organismos, pensando en que toda medida que vaya a visibilizar los procesos va en línea con lo que querían, ¿sí?, los convencionales constituyentes en materia de la inclusión del 114. Hay un punto que no ha sido incluido para su abordaje por el comité, y es el que tiene que ver con la escuela judicial. Directamente relacionado con el perfil del juez al cual se aspira, está la necesidad de contar con un espacio para la formación de los magistrados. Actualmente la escuela judicial solo ofrece el PROFAMAC, el Programa de Formación de Magistrados, que no se trata de una oferta permanente y que además cuenta con cupos muy limitados y codiciados, por cierto, ya que completar este curso otorga tan solo 2 puntos menos que contar con un título de doctor, por ejemplo. Una reforma debería considerar seriamente intensificar la formación de los magistrados. Finalmente, y para no abusar del tiempo, volvemos a un punto en común. Necesitamos un consejo diferente, fundamentalmente porque necesitamos mejores jueces. La encuesta de cultura constitucional llevada a cabo por mi querido doctor Antonio María Hernández viene reflejando desde su primera edición hace más de 10 años, y lo ha hecho recién en la última edición del año 2015, que más del 60% de los ciudadanos creen que los jueces son poco o nada independientes. Las encuestas en este sentido son abrumadoras. La creación del Consejo no ha logrado revertir estas estadísticas. De hecho, tengo la impresión de que si renováramos en un año particular como el que nos está tocando esta encuesta, la cifra habría escalado profundamente. Por eso creo que, aún teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno regular, y por ende la empresa reformatoria, la selección de los jueces es el punto de partida y es un momento decisivo en el fortalecimiento o eventualmente el debilitamiento de esta mentada independencia. Voy a reservarme algún otro minuto porque me han generado muchas dudas las intervenciones anteriores, así que les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doctora Miranda. Le damos la palabra ahora entonces al doctor Maximiliano Torricelli, doctor en Derecho, profesor titular por la Universidad Nacional de Rosario y profesor titular también por la Universidad Católica, integrante del Instituto de Legislación de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, autor de numerosas obras y artículos. Doctor, sus minutos. Bueno, muchas gracias, Emilio. Creo que no voy a decir nada mucho más nuevo de lo que ya se dijo, porque en cierta medida coincido con gran parte de las exposiciones. Es decir, ¿qué consejo queremos? Yo me conformaría con que tengamos un consejo como lo diseñó la Constitución. Por lo menos que probemos a ver si lo que hizo la Constitución está bien o está mal. Me extraña de Hugo Prieto, que fue convencional constituyente, que fue partícipe de esa situación, que no quiera un consejo como el que se diseñó en la Constitución. ¿Y cuál es el sentido que se le dio a ese consejo? ¿Qué es lo que se quiso establecer? Pluralidad. La legitimación de los jueces no tiene que ver con el sistema electivo, sino con su función. Si ellos cumplen el sentido de la funcionalidad democrática basado en el control de constitucionalidad, tienen toda la legitimidad tremenda. No porque sea exclusivamente electivo, o sea, hay un montón de funcionarios que no somos elegidos, por ejemplo los profesores, a través de elección popular, y no por eso no tenemos legitimidad democrática. Entonces, cuidado con la equiparación de legitimidad democrática igual a votación, porque muchos sistemas autoritarios tienen votaciones constantes y eso no le da legitimidad democrática a sus representantes. Cuando las opciones no son opciones verdaderas o cuando no estoy en condiciones de votar algo, no necesariamente tengo esa legitimidad democrática. Por eso, cuidado con algunos conceptos, porque a veces en un planteo determinado se pierden del contexto. ¿Qué es lo que se buscó acá? Se buscó que en la selección de magistrados, que venía de dar algunos problemas, qué sé yo, algún que otro magistrado que se lo encontraba en un hotel alojamiento con 2 chicas y la policía lo llamaba y él le mostraba que era magistrado y le pegaba patada a la policía. O sea, ese tipo de situaciones, por lo menos ese
tuvo la deferencia de renunciar, hubo otros con cosas peores que ni siquiera lo hicieron. Ese tipo de situaciones llevaron a decir, bueno, hay que hacer algo con la justicia, no puede ser elegido de esta manera, con un acuerdo del Senado que no siempre cumple con la función de control y con un poder ejecutivo que no siempre elige a los mejores. Entonces, elijamos un Consejo de la Magistratura. ¿Y para qué dar la pluralidad? Porque la pluralidad, de alguna manera, puede lograr lo que, con todo criterio, la doctora Genari proponía. Veamos qué perfil de los jueces. En lo único que nos vamos a poder poner de acuerdo es que en determinadas situaciones queremos a los mejores. Porque si hay una situación de pluralidad, no podemos meter a los amigos de todo. Entonces, solamente nos queda coincidir en cuáles son los mejores. Y por eso el diseño de la Constitución estuvo bien pensado. En esa situación de pluralidad dijeron, vamos a lograr un equilibrio, o procuremos un equilibrio, entre tres representaciones. Sectores políticos, o representantes de los sectores políticos, representantes de los jueces y representantes de los abogados. Acá ya tenemos un primer problema interpretativo. Equilibrio, ¿significa situación de igualdad o no? Solamente en abogacía equilibrio no es igualdad, solamente. Si ustedes toman física, matemática o cualquier ciencia exacta, traten de tener una balanza en equilibrio con pesos diferentes. Es imposible. Solamente para nosotros equilibrio puede implicar distinto tipo de representación. Lo que sí aceptamos que la Constitución dice se procurará el equilibrio. No habla de que necesariamente tiene que alcanzarse el equilibrio o que estar el equilibrio, pero sí se procurará. O sea, es un objetivo de búsqueda. Por eso la ley original del Consejo de la Magistratura, la 24937, que llegó tarde y que tuvo algunos defectos, esa ley de los 20 integrantes, no tenía un equilibrio. No tenía un equilibrio asegurado. Cumplía con el diseño constitucional porque de alguna manera trataba de procurar. ¿Cómo estaba representada? 9 integrantes de los sectores políticos, 45%, con el defecto que después se mantuvo, legisladores y no representantes de los legisladores, como tendría que haber sido en la integración de este órgano. 5 jueces, el 25%, 4 abogados, el 20%, 2 académicos, el 10% más, allá que el sector académico no necesariamente tiene que estar en situación de equilibrio con los otros. Es el único estamento que complementa el equilibrio de 3. Ahora, cuando se modifica la 26.080, donde se debe procurar el equilibrio, es decir, la lógica es que vaya a un mayor equilibrio, que el que tiene 45 trate de reducirse al 30 o al 33, y que el que tiene 20 o 25 vaya subiendo hasta alcanzar esta situación equilibrada, se termina de romper por completo. De los 13 integrantes, el poder político pasa a tener 7, o sea, el 53%. Con la diferencia que encima se modifica el quórum. Ante el quórum era del 60%. O sea que el estamento político requería acuerdo de los otros sectores. ¿Qué pasa con los jueces? Bajan de un 25 a un 23%. ¿Qué pasa con los abogados? Nos destruyen, nos mandan a un 15%. Los académicos quedan en el 7,5%, más allá de que es un sector, como decimos, que no necesariamente estaba en esa situación equilibrada. Pero la cuestión se agrava más cuando nosotros vamos a las comisiones, porque en las comisiones de selecciones, por ejemplo, en donde los abogados no participamos, los abogados no tenemos 8 integrantes, 4 del poder político, 50%, 3 jueces y un académico, no hay abogado. Disciplina y acusación, 9 integrantes, 5 del poder político, quórum propio, 2 jueces, un abogado, un académico. De administración financiera, 7 integrantes, 4 políticos, 2 jueces, un abogado, no hay académicos. Reglamentación, 6 integrantes, es la única que el poder político tiene solamente 2 representantes. Hay aparte un abogado y un académico junto con los 2 jueces. Es decir, hay una situación de equilibrio completamente roto. Equilibrio implica igualdad de pesos y acá no hay igualdad de pesos. Si los abogados son más representativos o menos representativos no es la cuestión. Acá lo que se ha
querido incorporar precisamente es la composición de distintos estamentos, porque después hay una participación del Poder Ejecutivo en la selección de las ternas y hay una situación final, en cierta medida, del Senado también en la aprobación de estos pliegos. Entonces, de alguna manera, si nosotros queremos mejorar el perfil de los jueces, si queremos buscar a los más idóneos, si nos empezamos a plantear la existencia de capacitaciones, escuelas judiciales y demás aspectos que me parece que son trascendentes para elegir a los mejores, lo primero que vamos a tener que hablar es de equilibrio. Por eso no coincido con la postura que la Corte sostuvo tanto en Rizzo como en Moner Sanz, donde habla de que el equilibrio es un equilibrio entre el estamento político y los demás poderes. La Constitución no lo dice, habla de un equilibrio de 3, y mucho menos que se esté exigiendo que se demuestre la rotura de un equilibrio que está claramente roto cuando el estamento político tiene precisamente el 50 y pico % de los votos y con eso logra alcanzar la cantidad suficiente de votos para funcionar por sí mismo. O recuperamos el equilibrio o creo que no hay consejo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Gracias también por la puntualidad y el respeto del tiempo. Volvemos a iniciar entonces la ronda de 4 minutos, reiterando la solicitud y el pedido del respeto del tiempo, así no se hace tedioso. Doctor Midón, su palabra. Muchas gracias, Emilio. No quiero abundar en consideraciones que han sido tratadas con mucha autosuficiencia por los componentes del panel. De modo que, al menos por el momento, renuncio a mis 4 minutos y cedo la palabra a quien desee usarla. Yo quise examinar simplemente el tema del equilibrio y ya lo hice en ese lapso, de modo que podrán hablar otros exponentes seguidamente. Muchas gracias, doctor. Si nadie está apurado por alterar el orden, entonces seguimos con el orden establecido. Doctora Genari, por favor. Gracias, Emilio. Bueno, un poco me gustaría terminar, digamos, de afirmar un concepto. Me gusta porque en el resto de las intervenciones hemos tenido distintos análisis y todo es enriquecedor, pero insisto, nuevamente, quizá es porque estando ya sentada, por decirlo de una forma, sobre el problema, como es tomar parte de buscar soluciones y permanentemente dar respuestas jurisdiccionales, no necesariamente tienen que estar acordes 100%, pero hay un análisis o una ponderación de la gobernabilidad que genera y la confianza que debe generar el Poder Judicial para contribuir a la gobernabilidad y al orden. Y este año, lamentablemente, bueno, nos hemos visto atravesados por fallos que han carecido absoluta y totalmente de perspectiva de género, e insisto en esto, y creo que fueron los más visibilizados y estuvieron vinculados, por ejemplo, con las prisiones domiciliarias en el marco del comienzo de la pandemia, y cuando llegaron a la instancia de la Sala Penal que integro en el marco de los recursos extraordinarios de impugnación, retomar y poder, más allá de que forma parte de los procesos propios, pero nos encontramos con decisiones que de alguna manera necesariamente fueron absolutamente cuestionadas, incluso por quienes integramos el tribunal, y así lo hemos marcado. Lo que quiero hacer hincapié, finalmente, es que es imprescindible tomar los requerimientos de los nuevos paradigmas, no solo del perfil de la magistratura, como dijeron quienes me antecedieron también, y después, sino que hay que profundizar en que el conocimiento técnico tiene un correlato necesario con las funciones cognitivas, y esto tiene que ver con la operatividad, con la racionalidad, con un montón de elementos que hoy veo que en las evaluaciones técnicas, en las entrevistas personales y en las evaluaciones generales no son tenidas en cuenta, y después vemos los efectos disvaliosos en fallos que después solamente son, de alguna manera, en el marco de los recursos, recién corregidas estas asimetrías con mucha posterioridad y con un efecto absolutamente negativo. Así que
Yo en este punto me permito cerrar con eso, que es necesario revisar los procesos de evaluación técnica. Muchísimas gracias, doctora, muy clara la intervención. Continuamos entonces con el doctor Prieto, su palabra, sus 4 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo creo que efectivamente hubiera sido mucho mejor que la propia Constitución dijera expresamente cómo debía ser integrado el Consejo de la Magistratura, como sería mucho mejor que lo dijera respecto de la Corte Suprema, por ejemplo. Pero sucede que las constituciones son acuerdos, hasta ese punto hubo acuerdo, y luego hubo una delegación al Poder Legislativo, delegación para que completara, y es el Poder Legislativo el que tiene que valorar qué es equilibrio, de modo que cualquier solución que el legislador le dé a la composición del Consejo de la Magistratura, siempre va a ser en procura del equilibrio que dice la Constitución, cualquiera sea, mientras estén todos los estamentos, y eso me parece que es la deferencia que le debemos al sistema democrático. En segundo lugar, gran parte de la crítica, básicamente la de Maxi, a quien le reconozco su inteligencia y su agudeza, está centrada en el porcentaje y su incidencia en las decisiones del Consejo de la Magistratura, de cada uno de los estamentos. Pero sucede que el estamento político tiene mayoría desde el punto de vista estamental, pero no actúa corporativamente el estamento político tomando decisiones en el mismo sentido, ¿no? Porque no corresponde, porque es representativo del pluralismo político. Y ustedes dirán, bueno, pero los jueces y los abogados sí actúan corporativamente y se aunan en sus votos por su posición estamental. Falso, tampoco sucede así en la realidad de las cosas. Tanto los jueces como los abogados acceden por elección de sus pares y en general su organización y su postulación vincula a grandes líneas ideológicas. No digo partidarias, ¿no? Pero sí grandes líneas ideológicas. Siempre hay un sector de jueces más progresista, un sector de jueces más conservador, y por decir uno, ¿no? Por uno de los estamentos, y sus decisiones en el seno del Consejo van a estar mucho más influenciadas por la política con mayúsculas, que no está mal. Yo, primero, no creo que el sistema de designación esté despolitizado, que ese haya sido el principal objetivo. El principal objetivo fue elegir mejores jueces, que no solo supone, o sea, con un perfil, yo siempre lo resumo, que es muy sencillo el perfil de juez, por lo menos el que a mí me conforma. Primero, que sepa derecho, ¿no? Para eso está el Consejo de la Magistratura. Segundo, que aplique la ley, porque esa es su función en el sistema democrático. Y tercero, que tenga contracción al trabajo. Si reúne esos 3 recaudos básicos, hay otros más que se pueden sumar, pero con esos 3 recaudos básicos, es más, no con 3, con 2 de esos 3 me doy por satisfecho. De modo que esta cuestión de la despolitización, yo primero que no sé si es conveniente, y segundo, que efectivamente no sucede, y no hay ningún inconveniente con que esto sea así. En Estados Unidos, por ejemplo, que es tomado como el paradigma, no es el mejor modelo de democracia, de paradigma democrático, por lo menos con los cánones, con los estándares contemporáneos, por una parte, pero en Estados Unidos los conservadores eligen jueces conservadores, los republicanos, los demócratas eligen jueces demócratas. Y esto no empezó con Trump, esto fue históricamente así y el sistema de todos modos funciona. ¿Por qué? Porque en términos generales no hay, luego, en términos generales, no hay luego sumisión partidaria, sino una macrovisión. Sí, en algunos casos, ¿no?
Recuerdo yo el lamentable fallo de la Corte Americana en las elecciones de Gore contra Bush, hijo, ¿no? Que la resolvió la elección la mayoría conservadora de la Corte. Pero bueno, quiero decir, no me parece que el objetivo en sí mismo de la despolitización sea beneficioso, particularmente si la contraparte, la contracara, y en eso sí cuidó el constituyente particularmente, lo resaltó Enrique Paisao al dar el informe en el Consejo de la Magistratura, en el seno de la constituyente, que de ninguna manera lo que se pretende es buscar un mecanismo en absoluto de cooptación o que tenga posibilidades de cooptación, es decir, designación por los mismos integrantes del propio poder, de modo que más que la República o reforzando los cánones republicanos que alguien lo señaló aquí, creo que la constituyente del 94 lo que quiso hacer y lo consiguió en buena medida en algunas instituciones más y en otras menos, fue democratizar a nuestro sistema institucional. Muchas gracias, doctor Prieto. Le damos la palabra, los 4 minutos, a la doctora Sánchez Herrero. Y así me lo reafirma, 4 minutos. Bueno, a ver, solo la verdad es que podría haber seguido profundizando sobre cuestiones del Consejo, pero me parece oportuno hacer algunas observaciones, no observar lo que dijeron, sino contarles a la doctora Gennari, a la doctora Miranda, y aclarar algo sobre cómo estamos funcionando hoy en el Consejo. Efectivamente, como dice el doctor Prieto, hoy el estamento político no funciona como 7. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo entre ellos, básicamente. Pero eso no quita que hoy, como dice el doctor Maximiliano Torricelli, hoy el estamento político, si se pusiera de acuerdo, tiene esa voluntad simple del cuerpo. Y eso es lo que nosotros tenemos que debatir, si eso está bien o está mal. El hecho de que no se pongan de acuerdo, y ojo que ahora hay un llamado acuerdo, entre otras cosas, y lo estoy haciendo jocosamente a esto, pero digamos, el hecho de que no se pongan de acuerdo no le quita la conformación que hoy tiene, que es que casualmente fueron en contra de lo que se pretendió. Eso solo contarles cómo funciona. En general, les cuento, nunca nos ponemos de acuerdo el estamento judicial con el estamento de los abogados, y porque tenemos visiones muy diferentes sobre el sistema, ni mejor ni peor, pero ciertamente muy diferentes. Y en general, del Consejo se busca una gran cantidad de acuerdos porque nadie por sí tiene ni los 9 ni los 7. Bueno, eso es más o menos cómo está funcionando. Eso no quita que esté mal conformado hoy, porque no es lo que se buscó. Respecto de a la doctora Miranda, la Escuela Judicial, hoy, por un proyecto que fue presentado por el doctor Mas Vélez, el doctor Molea y por mí, cuando accedimos al Consejo, yo recorrí el país completo durante mi campaña, lo que todos mis colegas me hacían saber a lo largo y a lo ancho del país, era casualmente el serio problema de la escuela judicial. Serio problema de la escuela judicial, para que ustedes más o menos se den una idea, el que tiene el curso de la escuela judicial va con 8 puntos más que el resto, y había solo 16 delegaciones en el país, de las cuales 7 estaban en la provincia de Buenos Aires. O sea, fíjense la desventaja con la que iban ciertos aspirantes al cargo del juez en la República Argentina, en esta falta de mirada federal de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en general. Bien, a eso tenemos que sumarle que los cursos están armados claramente para los horarios y las posibilidades más del estamento judicial que de los abogados litigantes, o sea que realmente había un inmenso desequilibrio respecto de cómo se llevaba adelante esa capacitación. Hoy, a raíz de un proyecto presentado y, debo decir, pandemia mediante, el proyecto incluía la posibilidad de que esto se hiciera virtual a todo el país. Se sumaron 9 delegaciones más físicas, pero hoy, gracias a la pandemia, si es que lo único, digamos, que se podría agradecerle, es que se da 100% virtual a todo lo largo y a lo ancho del país. Ese curso que hoy da 8 puntos, lo cual era algo buscado, no a través de cómo terminó siendo. Y respecto de la cuestión de género, el Consejo de la Magistratura creo que si en algo ha trabajado de manera unida y con absoluto, nos hemos despojado de nuestras
profundas diferencias sobre las miradas que tenemos sobre el sistema judicial, ha sido en género. Y así decirles que hoy nadie que quiera presentarse a un cargo para ser magistrado puede hacerlo sin ser abogado y sin tener un curso en materia de género, que no tenga una antigüedad mayor a 2 años, emanado de una universidad pública. ¿Y por qué ese proyecto fue de mi autoría? Y tiene que ver con que además nosotros entendimos que la universidad tenía que incorporar, no dijimos ni de grado ni de posgrado, dijimos universitario, y no dijimos de abogacía, puede ser interdisciplinario. No pueden presentarse como requisito de inscripción. A eso hay que sumarle el proyecto de la doctora Camaño, que hoy ningún jurado puede hacerlo sin estar capacitado en materia de género, ninguno. Si quieren, en otro momento podemos charlar un poco sobre el rol de los jurados, coincido con la doctora De Llenari sobre la importancia de estos, y sobre si los consejeros tenemos que seguir siendo los que resolvemos las impugnaciones, y un montón de cuestiones más, que más allá de lo teórico, yo hoy tengo una mirada de lo que sucede en la práctica. Ya termino, Emilio, ya termino. Bien, hoy no pueden no serlo los jurados, lo cual ustedes saben que eso se vuelca en el grado, porque los jurados son docentes. Entonces, si vos tenés un jurado preparado para evaluar a un aspirante a juez, que por supuesto tiene que estarlo, porque si no, ¿cómo sabemos si tiene o no? Eso se vuelca en el alumnado al momento de lo que lo incorpora, porque entendemos que la educación es la clave para romper esos paradigmas. Y por supuesto, y también se avanzó sobre la cuestión de un examen en materia de género. Después está lo de la terna, si hubo algo que nos encargamos de marcar, fue que para nosotros la mirada de género no es cuantitativa, sino cualitativa. Bien, así que sobre eso trabajamos arduamente y logramos quebrar la brecha de desigualdad que había en los antecedentes entre las mujeres y los hombres respecto de, por los deberes de cuidado, tienen menos cursos, en general, por supuesto. Pero entonces saltamos esa brecha que había. Hoy las mujeres, estén o no dentro del orden de méritos a llamar para cubrir un cargo, se las convoca por lo menos a las 2 siguientes que hayan superado un puntaje, sí o sí a la entrevista. Y para realmente dar un broche de cómo estamos pensando la cuestión de género, expulsamos de un orden de mérito a quien era el primero en el orden de mérito, porque tenía una sanción confirmada por la Corte por haber maltratado a una empleada de su juzgado, siendo el secretario. Fue excluido del concurso directamente. Y si bien él había incumplido con el deber de información de la sanción, bien que es un requisito, ustedes saben que lo elimina, dejamos aclarado que no era que él se lo expulsaba por esa falta, sino que se lo expulsaba por haber maltratado a una empleada, y no son esos los perfiles de jueces que queremos. Para cerrar, nosotros creemos que, porque se armó un inmenso debate sobre la idoneidad académica, ¿bien? El primer paradigma que tenemos que quebrar, y esto le cabe al juez respecto al abogado litigante y al hombre respecto a la mujer, es que lo único que vale es la idoneidad académica. Es cierto, necesitamos jueces que sepan derecho, pero también jueces con perspectiva de género y jueces con sentido común, algo que se ha perdido y mucho en este país. Entonces la realidad fue que cuando nos dijeron, ustedes están agregando un requisito distinto al que la Constitución establece, aclaré que el artículo de la Constitución habla de idoneidad, y nadie es idóneo si no tiene perspectiva de género para poder resolver en una causa. Y por supuesto esto nos involucra también a los abogados, que tenemos la obligación de capacitarnos en género, porque quienes planteamos las cuestiones en los expedientes somos los abogados. Resuelven los jueces, pero los abogados trabajamos. Hay que dejar de tener esa mirada de ajeneidad. Sobre eso se trabaja mucho desde el Consejo, quería que lo supieran, en virtud de lo que se estuvo hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Miranda, su tiempo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, señalar que estoy 100% de acuerdo con lo que decía la doctora Sánchez Herrero en relación a la presencia que tienen que tener los abogados, particularmente en la comisión de selección desde ya, creo que efectivamente tiene que ampliarse la participación federal, digamos, un consejero por la ciudad y un consejero por el resto del país supone un desequilibrio muy grande. En segundo término, relacionado también con este tema de la perspectiva de la cual venían hablando las dos doctoras, la doctora Llenari y la doctora Sánchez Herrero, me parece muy importante pensar el perfil del juez a partir de un equilibrio razonable, digamos, ponderado, entre un perfil eminentemente técnico, ¿sí?, y un perfil que busque dar cuenta de estas pautas que menciona el artículo 36 del Código Iberoamericano, pero no olvidándonos de que justamente el artículo anterior, el 35, dice que
la actividad judicial se realiza en la medida en que se aplica el derecho, ¿sí? Entonces ahí me parece que no debemos olvidarnos de esto, y esto lo digo, digamos, en mi parte de corazoncito de abogada litigante. La doctora Sánchez Herrera mencionaba que los convencionales, digamos, que de alguna manera había habido una autorrestricción positiva, digamos, o valorable al momento de la reforma con la inclusión del 114. Yo ahí haría una distinción importante en materia de poder constituyente y poderes constituidos, porque en realidad, digamos, es el pueblo en un momento de poder constituyente derivado quien decide modificar, ¿sí?, su constitución en pos de eventualmente acceder a una mayor independencia, y reforzar algunos aspectos de nuestro sistema republicano, y no creo que debamos verlo, digamos, como una especie de autorrestricción o concesión dadivosa por parte de algún sector político. En relación a la intervención del doctor Prieto, él señaló en una parte acerca de la eventual incorporación de la evaluación de desempeño de los magistrados. Este es un tema también muy interesante para abordar. Actualmente la legislación vigente en Perú supone una evaluación de desempeño constante, muy estricta, y yo creo que nosotros, si vamos a pensar en evaluación de desempeño, necesariamente tenemos que volver a la composición del órgano, ¿sí?, a las composiciones, particularmente de las comisiones que van a llevar a cabo esas evaluaciones de desempeño, porque si no, la evaluación de desempeño se va a terminar convirtiendo en una herramienta política más. Tenemos experiencias sobradas al respecto. Entonces, si pensáramos de cara a la reforma que se está llevando a cabo, yo lo dejaría para una etapa posterior y trataría de ser cauta sobre ese punto. Y finalmente, pensando, y ahora ya sí cierro, Emilio, en el tema de la reforma que está a cargo del comité, uno de los puntos era precisamente armonizar el funcionamiento con la Corte. Y acá yo creo que sí o sí, la única forma de darle algún viso de viabilidad a esta relación, que por cierto ha demostrado ser tirante en algún punto, es que la reglamentación contemple con detalle, digamos, cuáles son las potestades que tienen, y así poder despejar, digamos, todas estas distintas hipótesis interpretativas que aumentan o foguean estas luchas de competencias entre ambos. Es una faceta compleja también, pero requiere una solución normativa. El Persaltum de la Corte da cuenta, ¿no?, de la trascendencia de este asunto, pero a su vez el diseño creo que también debería contemplar y pensarlo en términos de diseño institucional, ¿no?, cómo se posiciona el Consejo, no solamente frente a la Corte, sino también frente al jurado de enjuiciamiento y frente al mismo Poder Ejecutivo, ¿sí? Bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Torricelli, su palabra. Bien, un poco algunas cuestiones que quedaron pendientes y una aclaración. Es cierto lo que decís, Hugo, en cuanto a que el estamento político no necesariamente se pone de acuerdo, pero no fue el problema constitucional. Es decir, la Constitución no planteó el equilibrio de partidos, sino de visiones. Y las visiones son distintas según los estamentos a los cuales cada uno se encuentra. El estamento político tiene una visión determinada, los abogados tenemos otra visión y los jueces tienen otra visión distinta. Y el académico tiene una visión diferente. Las expectativas, las vivencias, podemos no coincidir, pero hay una situación en la cual me parece que en ese sentido lo que se está buscando son visiones diferentes y por eso el equilibrio está roto en el diseño actual. Segundo lugar, si la Corte tiene que integrar o no tiene que integrar el Consejo, por ejemplo, yo creo que la norma constitucional dice que en la representación de los jueces habrá jueces de todas las instancias, y una de las instancias es precisamente la Corte Suprema. Por eso creo que el sistema anterior que nosotros teníamos de Consejo de la Magistratura era superior al modelo actual. Coincido con Marina plenamente en cuanto a este desequilibrio federal que tenemos, en donde hablamos de un abogado, que eso ya es otro problema de estructuración de la ley, un abogado por la capital, un abogado por el resto, o sea, por lo que no es el país. Uno pertenece al país, Capital Federal, y el otro, los muchachos que estamos en las provincias que generalmente somos convidados de piedra absolutamente en todo, salvo en esto, como diría Daniel,
preside un capitalino, pero los demás que estamos participando no pertenecemos a la capital. Creo que esos son aspectos que, volvemos, tienen que ser revisados. Y me parece que nosotros también tenemos que plantearnos algunas situaciones. Si equilibrio es igualdad o no es igualdad en las representaciones, es un tema que podemos discutir. Podemos discutir si que haya más de uno o menos del otro cumple o no el equilibrio. Lo que no podemos discutir es que si los tres sectores estamos igualmente representados, estamos en equilibrio. Eso creo que no hay discusión posible. La discusión pasa por el otro lado. Si además de equilibrio, estar desequilibrado, a mi entender. Entonces, si tenemos dos posturas, y en unas todos coincidimos que hay equilibrio, ¿por qué no seguimos la postura en la que coincidimos que hay equilibrio? Porque nadie discute que hay equilibrio si, por ejemplo, habría 5 representantes de los jueces, 5 de los abogados y 5 de las representaciones políticas. Entonces, me parece que a nosotros nos gusta complicarnos y enredarnos en determinadas cuestiones. Cuando podemos tener coincidencia en algo, hagamos lo que hay que hacer, tratemos de hacer las cosas bien. No vivamos pensando mezquinamente en qué situación, en qué ventaja, en qué aspecto sectorial yo puedo ganar, cuando en eso estamos perdiendo todos. Muchas gracias, Maximiliano. Siempre la agudeza a la que nos tiene acostumbrado. Vamos a darle entonces ahora la palabra de cierre al doctor Víctor Ibáñez Rosas, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, Universidad de Aconcagua, director del Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos. Víctor. Gracias, Emilio. Bueno, ahora sí, formalmente, buenas tardes a todas, a todos quienes están acá. En primer lugar, obviamente agradecer a la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, en la persona de su presidente, el doctor Daniel Sapsay, la invitación a participar de esta jornada de diálogos constitucionales que se vienen reiterando hace tiempo y la verdad que son altamente interesantes. Por otra parte, agradecerle a Sofía, Emilio, todo el trabajo que han hecho para que esto sea posible. Yo le decía a Emilio más temprano que no quería utilizar el sistema de 8+4, me parecía que correspondía que fuera para quienes habían sido seleccionados inicialmente como panelistas y no para el cierre, con lo cual voy a tratar de sintetizar algunos aspectos en el menor tiempo posible, acordado entre 8 a 9 minutos como mucho. Creo que tenemos un problema, y cuando uno escucha las distintas alocuciones, las distintas posturas que se han formulado acá, y es que la pregunta de qué Consejo de la Magistratura necesitamos, en realidad nos lleva de la mano rápidamente y sin hacer demasiada historia sobre el origen, los fundamentos, cómo se incorporó, qué persiguió la Convención Constituyente del 94, qué quería la Ley 24.309, qué es lo que hizo la Convención, que siempre es distinto a la voluntad legislativa preconstituyente, la norma como queda redactada, su aplicación en la cuestión práctica, estadios de cualquier reforma constitucional que se alteran fundamentalmente en la esencia de lo que se decide inicialmente y lo que culmina después en la aplicación constitucional, sin referirme demasiado en profundidad a cuáles fueron los antecedentes históricos tomados y su ajenidad al sistema presidencialista, pero sí dejando en claro que cuando nos preguntamos qué Consejo de la Magistratura necesitamos, la verdad es que nos encontramos con un artículo 114, donde en realidad el objetivo era la despolitización en la selección de los magistrados. Pero ese artículo 114, a su vez, a este Consejo de la Magistratura le dio nada más y nada menos que la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto de la Administración de Justicia, la facultad de la acusación ante el jury de enjuiciamiento para la remoción de los magistrados, la de dictar reglamentos relacionados con la organización judicial, y para asegurar la independencia de los jueces. Es decir, fue mucho más allá de un órgano de selección y de elevación de terna, que era la forma de despolitizar realmente, como sucede en varios consejos de la magistratura a nivel provincial, sobre los cuales no tengo el tiempo ahora de explayarme, pero muchos de ellos son de naturaleza estrictamente seleccionadora, digamos, sin tener estas atribuciones mucho más políticas y de manejo del presupuesto. El problema entonces es que en esta redacción del artículo 114, a más de estas atribuciones que alteran la esencia de la simple despolitización de selección,
Está poco claro qué significa el equilibrio, y esto creo que ha sido algo común en las distintas exposiciones. Está poco claro muchas veces lo representativo, recordemos la naturaleza estamental versus la ley que declara inconstitucional la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Rizzo, donde se hablaba de elección directa con partidos políticos para jueces, por ejemplo, académicos y abogados. Una norma que quedó abierta en la reforma del 94 a una mayoría ocasional legislativa que puede modificar de una u otra manera la composición, digamos, del Consejo de la Magistratura. Las primeras leyes se sancionaron 3 años y 4 meses después de estar vigente la Constitución del 94. Recién en el 2006 la 26.080, que es la que actualmente rige por la declaración de inconstitucionalidad 26.855 en su momento, nos devuelve fundamentalmente algo que es la práctica real del Consejo de la Magistratura, y donde la teoría constitucional puede abonar un montón de propuestas, pero sobre el final creo que hay una posible respuesta a qué Consejo de la Magistratura necesitamos. Lo que nos devuelve la 26.080 y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y acá también lo digo desde la práctica real, tuve la oportunidad de ser prosecretario letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación durante 4 años en la vocalía de los abogados del interior. Lo vi funcionar al Consejo de la Magistratura en un periodo bastante álgido, incluido lo que tenía que ver con los jueces de Clarín y algunos otros aspectos en los cuales no voy a ingresar porque tienen que ver más con una cuestión política y no quizás lo que hoy estamos hablando acá. De 13 miembros, sabemos positivamente, algo dijo Maximiliano, y completo lo siguiente. En estos 13 miembros, la política actual es la que tiene el quórum, con 7 de ellos, legisladores y poder ejecutivo. Pero la política oficialista cuenta con 5. O sea que tiene veto. Acá lo importante no es el quórum, es el veto. Porque para poder acusar a un magistrado se requieren 2/3 de los votos. Cuando el oficialismo cuenta con 5 dentro de este esquema, difícilmente se obtienen estas 2/3 partes de los votos necesarios para formular la acusación ante el jury de enjuiciamiento. Y en más de una oportunidad pude ver cómo la política, a la cual no estoy, mi querido amigo Hugo Prieto, denostando como actividad. De hecho, actualmente me desempeño como ministro de gobierno de una provincia argentina y no tengo nada en contra de la política, pero sí cuando estamos hablando de la posibilidad de veto de un sector del oficialismo dentro de un órgano que pretendió despolitizar la selección de los magistrados y quitarle, digamos, aquella atribución que, como bien decía Mario y bien decía Maximiliano, traía graves consecuencias en el diseño de la Constitución originaria del 53. Una corte sin ningún tipo de representante dentro de estos 13 miembros, y esta es la realidad del Consejo de la Magistratura. Nosotros no nos preguntamos qué consejo necesitamos porque el Consejo de la Magistratura funcione bien, porque si funcionase bien, lo cierto es que no nos haríamos esta pregunta. Lo cierto es que no hubiesen existido las 2 primeras leyes, el cambio con la 26.080, el intento de la 26.855 que la Corte detiene con la declaración de inconstitucionalidad, y lo cierto es que hoy nosotros nos volvemos a preguntar esto y quizás nos lo sigamos preguntando, porque el dilema es un dilema de hierro, en realidad. ¿Qué consejo necesitamos? Uno que tenga equilibrio, uno que tenga claridad en la representación, uno que despolitice la selección de los magistrados, uno que no esté expuesto a las mayorías ocasionales legislativas de un gobierno de turno. Entonces, volver al espíritu de la Constitución. Y esto es algo que también ha sido común. Y como ha sido común, creo que es un lugar común. Volver al espíritu del constituyente del 94 significa volver justamente a una norma abierta a las mayorías legislativas ocasionales, donde no está claro cuál es el concepto de equilibrio, donde no está claro qué significa la representación y de qué manera esta se tiene que adoptar. Y la verdad es que entonces volver al espíritu del constituyente tampoco nos soluciona el problema. De manera tal que, para cerrar, y dejo, por supuesto, hay muchísimas cosas que se han dicho muy interesantes sobre el perfil del juez y muchísimos aspectos más que se podrían señalar, pero dejo algo
que en realidad tiene que ver con un macro mayor de la reforma del 94. La reforma del 94 en materia de diseño de las funciones del poder fue un gran fracaso argentino. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por estas palabras de cierre formal al panel y a los diálogos. Vamos a dar ahora un espacio, aunque no sea muy extenso, pero por lo menos para que pueda haber interrogantes o preguntas. Me llega una realizada por el doctor Luis Iriarte en relación a si es constitucional o convencionalmente válido en nuestro régimen republicano de gobierno que se integre el Consejo de la Magistratura con diputados y senadores que, desempeñando activamente sus bancas político-partidarias, simultáneamente cogobiernen con representantes de jueces, abogados, académicos, el Poder Judicial Federal. No sé si alguno en particular o alguna en particular quiere tomar este interrogante, por más que sea con alguna pincelada en parte respondido. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo puedo, si me permiten, puedo arrojar a algunas ideas solamente. No creo poder responder el interrogante. Sí, digamos, en materia de procedimientos que la República elige para seleccionar a sus jueces, quizás dejaría de lado el criterio del control de convencionalidad específicamente y me centraría en lo que nuestra Constitución está exigiendo. Uno de los temas que está justamente en tratativa en el marco de del comité creado por el Poder Ejecutivo es si quizás los consejeros tienen que tener una exclusividad, una dedicación exclusiva en su trabajo. En el caso particular de la pregunta sería difícil ver cómo se garantiza el origen representativo de ese consejero y al mismo tiempo ese consejero tiene una dedicación exclusiva. Habría que tener en cuenta la duración de los mandatos, ¿sí? No sé si esto eventualmente puede arrojar alguna luz sobre la inquietud de la pregunta. Sí, muchísimas gracias. No sé si coincidiendo en esta situación, no sé si necesariamente es inconstitucional los legisladores lo que integren la representación de los poderes políticos. Sí coincido inclusive con García Lema y demás, que es completamente inadecuado. Y a la doctora Miranda, la necesidad de una mayor dedicación o un mayor... porque inclusive tiene una situación de privilegios que no tienen los otros estamentos. O sea, fíjense que para remover a alguno de los integrantes del Consejo de la Magistratura lo decide el propio Consejo, salvo que se trate de legisladores donde el Consejo simplemente promueve que se lo remueva y tiene que ser el propio Parlamento el que decida la remoción. Es decir, no creo que necesariamente sea inconstitucional porque si bien este es un órgano ligado o pegado al Poder Judicial, no es necesariamente o no cumple función jurisdiccional. Por eso no veo tanto la intervención de un poder en otro y en ese aspecto, por lo menos como yo entiendo la ubicación del Consejo de la Magistratura, para quienes entienden la ubicación del Consejo de la Magistratura como parte del Poder Judicial, creo que responderían que sí, que es claramente inconstitucional que un legislador esté participando en esa situación y no un representante. Gracias, doctora Sánchez Herrero. ¿Sí? Sí, bueno, a ver, yo no creo que sea inconstitucional, o sea, digamos, desde el concepto, desde lo conceptual estoy hablando, ¿no? Porque podría serlo, pero desde lo conceptual no. Creo que si es a través de ello o a través de un representante, eso puede ser discutible o debatible. Lo que sí les puedo decir es cómo funciona en la práctica tener los representantes legislativos, y básicamente qué es lo que yo entiendo que se buscó al incorporarlos rápidamente, por supuesto, estas dos apreciaciones. Lo primero decirles que cuando se habló de los actores del sistema, se habló de todos aquellos que de manera directa o indirecta inciden en lo que es el sistema de justicia. Y por ejemplo, y hoy lo estamos viviendo, el mapa judicial de la República Argentina sale del Congreso. Bien, o sea que la verdad es que para mí, como aporte a lo que tiene que ver de todas las miradas que colaboran en el sistema, me parece que no está mal que los diputados
estén ahí, digamos, porque creo que eso es lo que se buscó, que todos los actores del sistema estén. En la práctica funciona exactamente así. Muchos de los proyectos de los que hoy se van al Congreso salen del Consejo. Yo hoy les comenté el tema sobre la distribución presupuestaria del Poder Judicial. Es un proyecto del doctor Tonelli en ocasión de su cargo como consejero. Y como esos tantos otros. Entonces a mí me parece que siempre, frente a los vicios que se puedan dar de cómo se representa o no, o las miradas que cada uno pueda tener, si tiene que ser el diputado o un representante, que como tal sabemos que actúa por nombre y cuenta de, por tanto la pregunta es si tiene que haber un diputado o no, un senador o no, porque lo otro sabemos que la representación siempre es actuar en nombre y por cuenta de, la realidad es que funcionalmente en esta búsqueda de todas las miradas, me parece que no está mal. Desde ya no lo considero además inconstitucional. Pero además creo que funcionalmente bien llevado es muy positivo. Muchas gracias, doctora. ¿Algún interrogante, alguna cuestión más, doctor Midón? Sí, en rigor de verdad, pareciera que todos estamos de acuerdo en un dato, y es en echarle mucho de las culpas de la situación reinante al sistema de norma abierta o de conceptos indeterminados que usó el constituyente en ocasión de la reforma constitucional, porque el concepto de equilibrio en la matemática política es un concepto muy distinto, muy singular. Pero en tren de justicia, repárese, por ejemplo, que en materia de decretos de necesidad y urgencia hay un mix de concepto indeterminado y concepto determinado. Es decir, es indeterminada la necesidad y urgencia, pero está precisamente determinado un adicional que jamás se ha observado en la República Argentina, y es el hecho de que para emitir un acto de esa naturaleza se necesita que el Congreso esté impedido de formar la ley. Cuéntenme ustedes, salvo algún caso que con generosidad veríamos durante la pandemia, en qué ocasión en la República Argentina del 94 a la fecha se ha dado el caso de esa imposibilidad. Y no obstante, esa precisión del constituyente, los argentinos somos lo que somos y estamos donde estamos porque la clase política necesita ropa a medida, y la ropa a medida es siempre indumentaria para incrementar el poder. Muchas gracias. Gracias, doctor Midón. ¿Escuchamos o esperamos algún interrogante más para ir cerrando los diálogos, o alguna acotación, si es que la hubiera? Bueno, estamos de acuerdo entonces que es un tiempo prudencial como para ir cerrando, si estamos todos de acuerdo. Una nueva jornada de diálogos constitucionales, auspiciadas por nuestra querida asociación, que como bien se ha dicho aquí, ha tenido en esta oportunidad y en otras tantas una mirada y un tinte federal totalmente, y de género en tanto los participantes y expositores y expositoras de hoy. Así que agradecemos, tal cual lo ha mencionado el doctor Zarzay al inicio, no es pasar un chivo ni un anuncio, sino que van a estar llegando a todos ustedes alguna invitación para más adelante acompañarnos, a los jóvenes constitucionalistas que vamos a también tenemos y queremos ocupar algunos espacios para que nos acompañen y presencien algunas jornadas también de jóvenes. Así que, por mi parte, salvo que alguna autoridad o algún participante quiera hacer un pequeño uso de la palabra, por mi parte despedirlos a todos y a todas y agradecerles por esta jornada que realmente ha sido fructífera y exitosa, por cierto. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Sofía, y todos los que han colaborado para que esta jornada haya sido otra jornada exitosa de diálogos. Muy buenas noches y nos preparamos
para la última jornada de diálogos de este año, cuyo tema y composición próximamente les vamos a anunciar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos y le agradezco a Sofía y a Emilio, que creo que no me había agradecido el esfuerzo. Muchas gracias. Y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós.